no hay interferencia, porque la semana pasada... Estoy utilizando el audio del equipo. ¿Me escucháis? Sí, muy bien. Está grabando. Compartir pantalla. Eso es. Ahí el tema es que, porque al compartir pantalla, ahí entré. Y bueno, pues aquí no había podido. Ah, ahí está Ana María González. No, yo soy Marcela Araya. No, Marcela Araya. ¿Y quién es Ana María González? Ana María González, ¿quién es? Es de otra paciente que debe estar esperando para la charla. Ah, ahí están, ahí. Sí, Otra más, mira. Sí. Y deben estar esperando por entrar. Ah, pero yo no me veo. Espérame, ahora voy a ver. No, porque cuando usted comparte pantalla, no se ve, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer, por ejemplo, es sin compartir pantalla. Me dice, y ahora estoy entrando. espérate, me dice está compartida la pantalla. Pac, y le pongo ahí reproducir, ¿ya? Sí, espérame. Aquí estoy entrando yo. Está compartiendo pantalla, dice. Sí, espérame, aquí estoy entrando yo. Ah, pero yo me veo aquí, pues yo tengo... Sí, usted se ve chiquitito. Pero... Entonces nosotros lo que lo vemos, usted se ve chiquitito y se ve la pantalla en grande. Entonces ahí la idea es poder empezar la presentación. Hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Y me veo negro? Sí, se ve oscuro. Espérame. Ya me voy a cambiar de locación, un momento. Claro, que estoy a contraluz, ese es el problema. A ver si me pongo ahí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí. Ahí sí, ahora sí. Ya, espérame. Ahí sí, Doc. Sí, se ve bien. Espérame, déjame ver dónde me pongo acá entonces. Sí. ¿Ahí sí? Sí, ningún problema, estamos ok. Excelente, ya. Sí, ya. Ah, ahí está con el teléfono, Marcelita, ahí te veo. Sí, estamos coordinando todo. Bien. Oye, voy a cortar acá, corto, ya. ¿Y tú podías hablar por la pantalla? O sea, ¿te voy a escuchar acá? Sí, o sea, pues se supone que está silenciado, pero ahí se está ingresando la gente, porque hay 5 participantes, ahí estamos de a poquito. Ok. Ya, ahí, ya voy a cortar acá, ya. Ah, lo puedo tener a cualquier lado, perfecto. Marcelo, no te escucho yo. Marcelo, ¿me escucha ahí? Yo no te escucho. Ah, sí, en todas las diapositivas, espérame. Entonces aquí hay que ponerle reproducir. ¿Y ahora? No te escucho nada, te veo así nomás. Como es como... Ahí sí, ya, ok. Estoy compartiendo pantalla. 6 participantes, seguridad para el video.
Único fue integrado, ¿qué sistema se le integra? Ok. 6 participantes más. Oye, Marce, Aló, aló, aló. Así es como, sí. yo te escucho ahí. Sí, ahí sí, sí, bien, ahí se escucha bien. Yo te escucho perfecto. Sí. ¿Y qué hiciste? Sí. Desbloqueé el micrófono. Tú Ahí desbloqueaste tu sí, micrófono. sí, sí, para poder, pero no se ve bien, se ve perfecta la pantalla, todo. Entonces ahora ya se van a empezar a integrar las chicas, Súper. de a poquito. Estoy Ya, bueno. avisando para que comencemos a las 6:05. Ok, no problema. Ya. Ya vengo al tiro yo. Ya. Ponte al lado ruido. Están preparando. ¿Y acá no están escuchando lo que? Pero esa pregunta es la diapositiva avanzada. No. Arenita. ¿Te Andrés? ¿Está bien? Yo creo. A ver. ¿De nuevo? ¿Un pañito? Oye, sí. Yo me veo acá.
crees que puedas pagar en la palabra? No. ¿Dónde te ves? Sí. La ruina, ¿eh? ¿Y te fijaste si sale en donde aparece todo? Si sale el micrófono apagado. Está abierto. Volví. Ya, que ahora estamos en las 6. Nos queda todavía como... Son las 5:56. Quedan unos minutitos para que comencemos. Ya usted me avisa. Ya, sí, para poder... Ahí las 6. Vamos a... Ahí vamos, de a poquito están entrando. Lani. Perfecto, bienvenidos todos. Sí, sí. Las 5:51. Y ahí. Ahí de a poquito. Ahí. No, antes de comenzar, agradecer al doctor por esta gran instancia, por poder seguir aprendiendo y ver cómo la endometriosis puede ir afectando en otras áreas, al saber que es una enfermedad crónica y una enfermedad que afecta a distintos sistemas. Y muchas gracias al doctor por esta oportunidad de enseñarnos para que podamos ir aprendiendo mucho más. ¿Ahí sí nos vemos todos? Sí, ahí. ¿Me escuchas, Marce? Sí, sí, se escucha bien. Nos escuchamos bien entonces, perfecto. Sí. Dime tú cuándo partimos. Sí, yo creo que ya son las 5:59. Esperemos unos 2 minutitos y comenzamos. Por ahí se va integrando el resto de las chicas. No hay problema. Ya. Por el tiempo, para no... Yo creo que comencemos y se van integrando, doctor. ¿Comenzamos? Sí. Démosle hasta las 6:05. ¿Cuántas personas Ya, hay hasta las conectadas? 6:05 esperemos un poquito para poder... Ya. ¿Cómo sabemos cuántas personas hay conectadas? Y ahí se va indicando en la pantalla. Hasta el momento se han conectado 10 personas. Ah, es poquito. Sí, sí. Porque recién son las 6. Sí. Ah, ahí dice 11 participantes, ¿verdad? Sí. Sí, ahí queda poquito, ahí se va de a poquito. Sí.
Oye, ¿tú ves mi mouse? No escuché. Ahí, ahí sí. Ya, sí. Seis, ya. Ahí, ya. Vamos a... Voy a ver una foto. Sí. Quince, yo creo que ya. Ahí está. Se salió. Ahí, Ahí sí. ahí sí, ya. Quiero bajar esto. Ahí. Ahora sí. Yo creo que Ahora sí. sí. Ahí. También esticaría. Ahí va. 18. Ya. Esa fue la pantalla. Ahí. Pantalla. Ahí sí. Ahora sí. Ya, ahora, doctora, ahora comencemos ahora, pues son las Perfecto. 6:05. Ahí. Súper. Ahora. Ya. Muy buenas tardes a todas. Muchísimas gracias, Marcela, por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar brindándoles algún brief con respecto a lo que es la endometriosis, lo significativo de la patología, cómo podemos aportar en vuestra recuperación y, en el fondo, darles algunas directrices de poder entender y poder difundir en las mujeres con endometriosis lo que las puede orientar en un diagnóstico que usualmente es tremendamente tardío.
Mi nombre es Eduardo Landerer, soy médico, urólogo, y participo de la unidad de endometriosis de la clínica Indisa. Soy especialista en cirugía laparoscópica y robótica, y les voy a presentar, gracias a Marcela y a la FUCHEN, algo de lo que es la endometriosis del tracto urogenital. Los objetivos de la presentación son... no tengo disclosure, no tengo ningún compromiso con ninguna farmacia, ni clínica, ni nada. Soy un individuo absolutamente independiente. El objetivo de la presentación es darles algunas definiciones, generalidades, compromiso urológico de la endometriosis, la clínica, que probablemente es lo que más significativamente les va a ayudar a determinar si es que padecen o no alguna vinculación urológica de la endometriosis, alternativas de manejo, resultados y factores pronósticos. En lo que a definición respecta, me gustaría centrarme esencialmente en dos puntos. Uno, ¿qué es lo que es la endometriosis? Que es la presencia de glándulas endometriales y su estroma fuera de la cavidad uterina. Significa que una parte de la histología del útero que debiese estar siempre al interior del útero, por algún motivo que no entendemos bien, está fuera del útero. Y eso esencialmente puede ser en sitios tan distantes como el ombligo, por ejemplo, o como el conducto inguinal, o en sitios bastante más cercanos como la propia trompa, el útero, por fuera del útero, o la vejiga, etc. Y el otro concepto esencial es que es una enfermedad inflamatoria. Y recalco inflamatoria porque se van a dar cuenta cómo la inflamación en sí es la que da cuenta de la sintomatología de la enfermedad. Entonces es una enfermedad inflamatoria pélvica asociada a dolor e infertilidad. Aquí hay un pequeño slide que demuestra cómo la endometriosis puede involucrar múltiples sistemas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo no sé si se ve mi mouse, yo no lo veo, no veo el mío, pero se ve bien. de derecha a izquierda de su pantalla ven la pared abdominal anterior, ¿de acuerdo? Y se dan cuenta cómo puede haber endometriosis en la pared abdominal. Después viene el hueso púbico, que es lo que se ve en café. Después viene la vejiga, ¿de acuerdo? Y se dan cuenta cómo puede haber endometriosis en la pared normalmente posterior de la vejiga. Endometriosis, después viene el útero, evidentemente, endometriosis entre el útero y el recto, o en la sección más alta del recto, después endometriosis en el intestino, en el ovario, etc. Es una enfermedad que puede abarcar prácticamente la totalidad de los órganos pélvicos. Y aquí está el segundo concepto de las definiciones, que es la inflamación. La inflamación se define desde hace más o menos 60 o 70 años como básicamente le llamaban triada, pero esencialmente son 4 factores. Uno es el aumento de volumen de una zona, el dolor en una zona, el cambio de coloración de una zona y la posibilidad de que esos trastornos se transformen en crónicos. ¿De acuerdo? Esta diapositiva lo que pretende demostrar es cómo se genera esto. En una inflamación aguda, lo que tienen ahí a la izquierda en el dibujo es un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo se dilata, permite que células que normalmente están al interior del vaso sanguíneo salgan a un espacio donde normalmente no están, y estas activan una serie de mecanismos que tienden a luchar contra el daño, pero son mecanismos muy atávicos, son mecanismos que se generaron hace cientos de años en la evolución, por ende tratan de tirarle una bomba atómica a cualquier tipo de daño. Esto puede ser una quemadura, puede ser un golpe, puede ser lo que ustedes comprendan como daño, cualquiera puede catear un mecanismo similar, ¿de acuerdo? Y lo que normalmente sucede es que esto, tras encenderse, se apaga, ¿de acuerdo? Eso es un mecanismo agudo de inflamación. Ahora, el ente más significativo de la endometriosis es la fibrosis. Y la fibrosis da cuenta de una inflamación crónica, no aguda. ¿Qué es lo que pasa aquí? En la A tenemos el tejido normal, ¿de acuerdo? Que está compuesto por varias capas de células, de múltiples índoles, dependiendo de dónde el tejido
provenga. Ahora, cuando se establece el daño endometrial en B, C y D, se van a dar cuenta que el tejido comienza a cambiar y cambia sus características, de tal forma que las células que antes estaban en una forma ordenada y conformaban espacios desde el punto de vista anatómico e histológico, diferenciables entre sí, producto del fenómeno inflamatorio, ya dejan de conformar espacios independientes y se transforman en un conglomerado. Se transforman en lo que nosotros llamamos un entorno fibrótico. ¿Qué significa esto? Aquí tienen una imagen laparoscópica, al centro está el útero, por sobre el útero, inmediatamente arriba está la vejiga, hacia los lados tienen ambos ovarios, y atrás, abajo en la diapositiva, tienen el fondo del saco de Douglas y posteriormente el recto. ¿De acuerdo? Es una imagen en la cual ustedes pueden ver que todos los planos anatómicos están muy bien diferenciados. ¿De acuerdo? Esto es la endometriosis. Esta es la parte que separa, entre comillas, al útero de la vejiga. El útero está abajo, la vejiga está arriba. Si se dan cuenta, no hay un plano. Comparen eso, la parte de arriba de la diapositiva, con eso. No se nota una diferenciación. Todo lo negro es endometrioma, ¿de acuerdo? Y todas esas rayas blancas que se logran ver son fibrosis. ¿Qué significa esto? Que el tejido ha dejado de tener planos diferenciables. Y tras dejar de tener planos diferenciables, ha agrupado en muy poco espacio todo lo que antes estaba separado. Si se dan cuenta, arriba está el útero y sobre el útero está el espacio de la vejiga. Aquí es uno solo, ¿no? ¿Cómo diferencias uno de otro? Lo mismo pasa con el intestino. Si se dan cuenta, en el cuadrado del lado izquierdo de su pantalla, donde está la flecha amarilla, aquí debiese haber una diferenciación muy clara entre estos dos aumentos de volumen, que son el intestino en sí, ¿de acuerdo? Y atrás de eso está el útero y más allá está la vejiga. ¿Alguien me puede decir qué relación tiene con esta diapositiva? La fibrosis finalmente es lo que determina la sintomatología y el daño por la endometriosis. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, es muy fácil, esto es intestino, ¿de acuerdo? Esos dos globos que ustedes ven en el centro de la diapositiva son intestinos, lo que está más abajo es grasa. Si ustedes se dan cuenta aquí, el intestino está prácticamente colapsado producto de la fibrosis, producto de una cicatriz. Eso puede significar dolor abdominal difuso, puede significar obstrucción intestinal, puede significar que sus deposiciones sean intermitentes y características de una constipación, o sea, como pelotitas como de deposición caprina. No sé si alguien ha visto cómo defecan las ovejas. Son solo pelotitas pequeñas, como los conejos, exactamente igual. Esto es el aspecto más importante de la presentación, que ustedes comprendan cómo de un espacio anatómico de esta forma podemos pasar producto de endometriosis a algo como esto o algo como esto. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso claro, vamos a hablar algo de las generalidades de la endometriosis. Es una patología tremendamente frecuente, está presente en 10 a 20% de las mujeres. Ahora, es una patología muy subdiagnosticada. 80% de las mujeres con endometriosis no es diagnosticada hasta después de 20 años de evolución. Eso significa que partieron con endometriosis entre los 18 y 25 años y vinieron a hacer el diagnóstico a los 40 a 45. Es una afección multiorgánica, ataca el aparato genético reproductivo, el aparato intestinal, el aparato urinario. Hay múltiples teorías con respecto a su generación. Probablemente la más popular dentro de todas es que tras el flujo menstrual, el endometrio que debiese descamarse y salir eyectado por el cuello del útero hacia la cavidad vaginal y finalmente hacia el exterior, en el contexto de una menstruación activa, se devuelve por la trompa uterina, por la trompa de Falopio, y finalmente invade la cavidad abdominal en un flujo retrógrado. Aparentemente, esa es la teoría más aceptada. Hay múltiples otras,
no me quiero detener en esto porque en realidad, básicamente, para lo que a nosotros nos interesa es que ustedes comprendan cuál es el concepto del involucro urogenital de la endometriosis. No tiene ningún sentido. Aquí hay una clasificación que me parece muy interesante, y es muy interesante porque les da parámetros de pronóstico, ¿de acuerdo? Y en base a los parámetros de pronóstico, en el fondo, saber un regalo es un... ¿Se ve eso? Sí. Ahí. En base al factor pronóstico, saber cuál va a ser el tratamiento. Entonces, ustedes tienen 3 compartimentos afectos por la endometriosis en las columnas A, B y C. Y en cada fila tienen el nivel de afectación en base a centímetros de compromiso. Entonces, en el primero está el tabique rectovaginal. Si se dan cuenta, eso que parece una U al centro de la pantalla es el útero, y atrás está la vagina. Entre mayor afectación rectovaginal, mayor compromiso en torno a la relación sexual. En la columna del medio, en la B, están el involucro de los ligamentos uterosacros. Entre mayor involucro de los ligamentos uterosacros, mayor compromiso intestinal y ureteral. Y finalmente, en la C está el compromiso del recto propiamente tal. Entre mayor compromiso del recto, mayor compromiso intestinal. Evidentemente, cada uno de estos compromisos tiene distinta sintomatología. Ahora, cabe destacar 2 puntos. 1, la sintomatología normalmente tiende a ser de leve a moderada porque se exacerba solo en el periodo menstrual. Entre medio del tiempo, la fibrosis va haciendo su trabajo muy lentamente, por lo que la sintomatología es bastante leve o moderada. Así que tienden a sentir dolor abdominal, consultan, no, cólico intestinal, colon irritable, chao, descartada para la casa, vamos, antiinflamatorio, vaya al psiquiatra. Y así se la llevan año tras año, tras año, tras año, hasta que alguien dice, oye, ¿no tendrá endometriosis? Haga una resonancia, y la debacle. Espérame que no puedo pasar. Ahí sí. Dentro del compromiso urológico, es afortunadamente mucho menos frecuente que el compromiso ginecológico y el compromiso intestinal. Da cuenta solo de hasta un 6% de las mujeres con endometriosis. Se da normalmente en endometriosis profunda más que en endometriosis superficial. Afortunadamente, la endometriosis profunda da cuenta solo del 10% de las pacientes. El compromiso es mucho más frecuente en la vejiga que en el uréter y que en el riñón. En el riñón, afortunadamente, nosotros no hemos visto nunca una endometriosis renal, pero vesical y ureteral sí, porque recibimos pacientes que han dado vuelta y rebotan y terminan en nuestra unidad con un daño muy significativo. La clínica es tremendamente confundente, vamos a ver en un segundo por qué, y el diagnóstico tiende a ser muy tardío, lo cual les da un pronóstico bastante más sombrío al momento de establecer resoluciones efectivas. Aquí le puse la gran imitadora, ¿por qué? Porque si ustedes miran los 3 primeros puntos, disuria, que significa ardor al orinar, polaquiuria, que significa orinar muchas veces en el día, y nocturia, que significa orinar varias veces en la noche, estas son todas características propias de la infección urinaria, que probablemente es una de las patologías más frecuentes en la mujer. Entonces, las mujeres consultan, no les toman cultivo de orina, les dan tratamiento empírico y pasan años y años pensando que tienen infecciones a repetición sin haber tenido nunca una infección. Después, el punto 4 y el punto 5, dolor hipogástrico, dolor en flancos y o fosas ilíacas. El dolor hipogástrico, el dolor en flancos, fosas ilíacas se puede ver a trastorno menstrual, se puede ver a cólico intestinal, a colon irritable, por favor, me gusta. Lo entretenido de la interacción presencial es que uno puede hacer preguntas y ver la respuesta del auditorio. O sea, a mí me gustaría preguntarles de todas las que están conectadas, ¿a cuántas le han dicho que tienen intestino irritable o colon irritable? Y yo te aseguro que el 100% levanta la mano. Todas. Te lo voy firmado. Me ha puesto mi auto, mi casa, todo. Efectivamente,
es muy probable que tengan algún trastorno intestinal, pero básicamente el trastorno intestinal no es por un problema del intestino, es por un problema derivado de un cuadro como este. Y como no hay investigación, porque el trastorno intestinal se asume como funcional, como que la persona tiene algún trastorno psicosomático, básicamente transforma una aprensión en un cuadro físico, el trastorno pasa desapercibido, Me imagino que lo han visto con Freddy la semana pasada. Finalmente, es muy probable que las causas de consulta inmediata sean hematuria. Nadie deja de consultar porque sangra por la orina. 100% consulta entre 1 y 2 semanas después. Nadie deja de consultar porque tiene un trastorno significativamente doloroso al momento de tener relaciones sexuales. Todo el mundo consulta rápidamente. Entonces, ¿ves? Esas probablemente son las causas que a uno lo orientan con mayor significancia, pero esas dos últimas causas están presentes en no más de un 15% de las pacientes. El 85% tiene trastornos vagos y suelen ser confundidas y diagnosticadas muy tardíamente. Aparte de esto, hay una multiplicidad de otros síntomas, ¿de acuerdo?, que pueden dar cabida a pensar que la paciente tiene cualquier otro cuadro menos endometriosis. Dentro de los cuadros que uno puede asumir como generadores de la sintomatología de la endometriosis, aquí están diagnosticados los más frecuentes. Infección del tracto urinario, 75%. Uretritis, 30%. Apendicitis, 25%. No es infrecuente ver mujeres operadas de apendicitis, hacerles una apendicectomía, y encontrarse con que el apéndice es una pelota negra, endometrioma. Salpingitis, inflamación de las trompas. Endometritis, inflamación del endometrio. Cólico nefrítico, en los momentos en que el endometrioma, si es que comprime el uréter o está involucrado en el espesor del uréter, puede sangrar, y ese sangrado genera una obstrucción súbita y se confunde con un cólico renal. Uno le saca un escáner sin contraste y no encuentra cálculo. Ya, nos vemos más tarde. Endometritis. Tumores múltiples, etc. Aquí tienen una imagen de una endometriosis intravesical. Se pueden dar cuenta de cómo la mucosa incrementa de volumen y se ven estas zonas negras con el contenido color chocolate muy característico de la endometriosis. Dentro de los exámenes generales que normalmente se le piden a una persona con una sintomatología que no es característica de nada, por cierto, pero que obedece a endometriosis, son exámenes de orina, que normalmente salen negativos, perfil vaginal, incluyendo clamidia, uraplasma, micoplasma, hongos, etcétera, que normalmente sale normal, exámenes de orina de primer chorro para descartar las uretritis, que normalmente sale normal, panel ITS y PCR, que es un examen muy sensible para determinar la presencia de enfermedades de transmisión sexual, tanto en el cuello del útero como en la vagina o en la uretra, que también sale normal, y algunos otros, dentro de los cuales los más significativos son imageneológicos. Y aquí es donde, si hay alguien que acertadamente pide un examen ad hoc, podemos tener algún tipo de diagnóstico. Y esos son la ecotomografía abdominal, que puede dar algunos hallazgos inespecíficos, como por ejemplo la presencia de hidronefrosis, cuando hay una endometriosis ureteral que ha comprimido crónicamente el uréter e impide la salida de la orina, con lo cual la orina empieza a estancarse en el riñón. La ecotomografía pélvica femenina con preparación intestinal, que el doctor León la hace de manera magistral en la INDISA, y que nos permite ver la anatomía de vejiga, uréter, recto y el segmento distal de los uréteres, que tiene una correlación con la resonancia, que probablemente es el mejor examen, cercana al 95% en este caso. El escáner con contraste y fase de eliminación, que es el Urotac, en el cual se les inyecta medio contraste y se les toman placas seriadas con escáner al minuto 0, al minuto 5, al minuto 15 y al minuto 30, y con eso pues, logramos evaluar si hay algún tipo de obstrucción o algún tipo de compromiso de estructuras blandas. La resonancia con fase de eliminación ureteral, que es lo mismo pero una resonancia, que permite ver los tejidos blandos de muy buena manera. El scintigrama, que permite determinar el grado de obstrucción renal que hay a propósito de una endometriosis, por ejemplo. La pilografía retrógrada, que ya es un examen en pabellón, y la ureteroscopía, que es otro examen en pabellón para la visualización directa.
Si alguien tiene la suerte que le hicieron algunos de estos exámenes precozmente, muy probablemente tenga un diagnóstico muy acertado y muy rápido. La mayoría no es así. Con respecto a la endometriosis vesical, el compromiso de la vejiga se puede dar en 3 partes de la pared de la vejiga. En la parte que está más cercana al abdomen, que es subseroso, la mayoría de ellas, porque es por compromiso por contigüidad. En la parte que está entre el abdomen y la parte que da hacia la orina de la vejiga, que es muscular, 30%, no sabemos cómo se generan la endometriosis muscular aislada. Hay una teoría que versa sobre la embriología de la mujer y que aparentemente trazos del endometrio podrían quedar en secciones distintas al propio útero, como por ejemplo, y que son aledañas obviamente al útero, como por ejemplo el músculo de la vejiga, pero no tenemos claro por qué está ahí, pero se ven ahí solamente aisladas y producen daño y son muy difíciles de diagnosticar. Y la submucosa, que es en la zona de la vejiga que tiene contacto directo con la orina y que es la imagen que les acabo de mostrar en esta diapositiva. Esa es una endometriosis submucosa. Prácticamente el 75%, 3/4 partes de la endometriosis se da en la pared posterior de la vejiga, probablemente por su íntimo contacto con las trompas y el útero. Y aquí aparece parte del compromiso ureteral, producto de que la zona donde desembocan los uréteres en la pared posterior de la vejiga son sintomáticas 80% de las veces, y eso es, ¿y qué sienten? Ardor al orinar, dolor ante la fase de continencia forzada, o sea, si tienen ganas de orinar, sienten dolor, cuando orinan rápidamente, sienten dolor, eventualmente sangrado por la orina. El diagnóstico es muy tardío, 90% de las mujeres son diagnosticadas tardíamente. Y la clínica, como les decía hace un segundo, se confunde con infección del tracto urinario, uretritis, la hematuria probablemente el factor más desencadenante y el que nos obliga a hacer el examen de rigor, que es una cistoscopía. La cistoscopía es el mejor examen para determinar la presencia vesical de endometriosis. Dentro del tratamiento, lo que hacemos en el 95% de los casos es sacar la parte comprometida de la vejiga. Ahora, esto tiene algunas vicisitudes, porque si es que la parte comprometida compromete, valga la redundancia, aquel sector de la vejiga que le manda al cerebro el mensaje de cuándo tiene ganas de orinar, el devenir puede ser muy tórpido, o cuando compromete las áreas de desembocadura de los ureteres, también el devenir puede ser muy torpe. Entonces hay que analizar muy bien caso a caso y determinar finalmente si el paciente se va a beneficiar o no con respecto a un tratamiento quirúrgico en esa zona. Finalmente, en las mujeres que tienen un compromiso muy significativo, probablemente la cistectomía radical, sacar toda la vejiga y reemplazarla por intestino, sea la mejor alternativa, a expensas de alrededor de un 30% de complicaciones, que no es menor, lo que va a afectar en forma muy significativa su calidad de vida. Con respecto a la endometriosis ureteral, es mucho más frecuente en el uréter izquierdo y en el uréter distal. O sea, entre más cercano a la vejiga, más frecuente. Es asintomática en el 50% de los casos, y se clasifica como extrínseca, o sea que compromete solamente la pared externa del uréter, o intrínseca cuando ya compromete el uréter completo. Si es que tienen endometriosis ureteral, lo mejor que les puede pasar es que ésta sea intrínseca, porque finalmente la sintomatología va a ser percibida mucho más precozmente, van a consultar y vamos a tener un diagnóstico más precoz y una resolución muchísimo más precoz, lo que determina que salvaguardemos la función del riñón, que finalmente es lo que queremos preservar. La clínica es exactamente igual a la de un cólico renal. Dolor, y dependiendo de si es que hay uno o ambos uréteres comprometidos y del nivel del daño, la presencia de alteraciones de la función renal, la presencia de una masa palpable en la pelvis o la presencia de hematuria intermitente. Como cada más o menos 20 a 22 días el endometrioma incrementa bruscamente de volumen y después se descama, aparece hematuria intermitente y característicamente es cada 3 o 4 semanas. El manejo normalmente
lo que hacemos en la gran mayoría de los casos es poner un stent, que es un catéter que une el riñón con la vejiga, que permite el drenaje de la orina ureteral antes de hacer la ureterolisis. ¿De acuerdo? Entonces entramos a pabellón, ponemos este catéter y de esa forma el equipo de ginecología puede entrar y separar toda esta fibrosis y liberar el uréter. ¿De acuerdo? Eso nos permite, por un lado, preservar la función renal, en segundo lugar, mantener la indemnidad ureteral, un alivio sintomático muy significativo, y finalmente, esperar a ver cómo evoluciona la fibrosis. Porque si la fibrosis vuelve a generar una obstrucción ureteral, el catéter permite que se siga drenando la orina y secundariamente nos permite tener reparos que en el momento de una segunda cirugía, en pro de ir a solucionar el problema definitivamente, que básicamente es cortar el uréter y volver a pegarlo a la vejiga por otro lado, distante a la zona de endometriosis, sea técnicamente más sencillo. Eso es lo que se llama reimplante ureteral, que puede ser de 2 o 3 técnicas. Nosotros estamos haciendo normalmente un reimplante término-terminal o uno urétero-vesical. Y hemos tenido afortunadamente muy buenos resultados. Hasta el momento 100% de las pacientes operadas han tenido una evolución significativamente benigna desde el punto de vista de su función renal y la función ureteral. En el caso de aquellas pacientes que tienen un involucro muy significativo del uréter, no nos queda más que el reemplazo ureteral. Sacar el uréter nativo comprometido por la endometriosis y reemplazarlo o con un uréter artificial que se llama DETUR o con intestino delgado, el uréter ileal. En general, nosotros lo que hacemos fundamentalmente es manejo laparoscópico, que es mínimamente invasivo y que tiene una muy pronta recuperación. Las pacientes están operadas un día X, entre 48 y 72 horas posteriores están dadas de alta. Y con un devenir postoperatorio muy aliviado, carecen de dolor, que es lo que las ha mantenido en un estado muy dramático durante el tiempo que se ha demorado el diagnóstico. La recidiva en la enfermedad ureteral es aproximadamente un 9% en la enfermedad superficial, y los factores de riesgo más significativos es que tengan un compromiso mayor a 4 centímetros de extensión, que haya una deformación de la pared ureteral, lo que se ve en el momento operatorio, o con una ureteroscopía o en la evaluación laparoscópica, que haya un compromiso endometriósico profundo con involucro de los ligamentos uterosacros, o que haya persistencia de la dilatación desde la zona de endometriosis hacia el riñón posterior a la ureterolisis. En ese caso vamos a reimplante sí o sí. Aquí tienen algunas imágenes. Lo que ven al medio de su pantalla como un globo es la sonda Foley. ¿De acuerdo? Ese es un catéter que comunica la vejiga con el exterior. Los 2 tubos de celeste claro que ven alrededor de la sonda son los stent ureterales. Estos son tubos que comunican el riñón con la vejiga. Entonces, siempre, cada vez que vamos a hacer una gran cirugía, demarcamos los uréteres para saber, si ustedes se dan cuenta, esta distancia es muy, muy pequeña. Entre uréter y uréter hay 6 centímetros de distancia. Esa es la distancia que se ve entre cada catéter celeste, ¿de acuerdo? Y entre el catéter celeste y el orificio, que es el cuello de la vejiga, hay normalmente 8 centímetros. Es una distancia muy, muy pequeña. Entonces, demarcamos la zona para saber y determinar exactamente dónde cortar para no producir más daño. Entre catéter ureteral y el orificio por donde penetra la sonda, eso se llama trígono. Ahí están las zonas que permiten que el cerebro interprete cuándo hay ganas de orinar, cuándo está la vejiga llena, cuándo la vejiga está vacía. Si nosotros comprometemos esa zona con un evento quirúrgico, es muy probable que el devenir desde el punto de vista de la calidad de vida de la paciente sea dramático, porque va a estar con ganas de orinar frecuentemente durante al menos 2 años en que se termine la reparación, y secundariamente las ganas de orinar van a venir muy precozmente ante pequeños volúmenes urinarios. Entonces, la calidad de vida se merma muy significativamente. Por eso es muy importante operar precozmente para sacar lo comprometido y no tener que llegar a invadir esa zona. Aquí tienen, si se dan cuenta, al centro de la pantalla
A la izquierda van a ver una gasa, ¿de acuerdo? Al centro de la pantalla se ve un hilo azul. Ese hilo azul está inmediatamente sobre el uréter. Dense cuenta, por favor, todo lo negro, todos los chocolates, esos endometriosis. El uréter debiese verse como veían la imagen previa en el momento en que les mostré el útero sano. Aquí prácticamente no se entiende nada. Bueno, eso es lo que a eso nos enfrentamos. Entonces, lo que normalmente hacemos, en el caso en que ya no tenemos posibilidad de salvar el uréter, es cortar inmediatamente antes de que venga todo lo negro, ¿de acuerdo? Y unir ese pedazo a la vejiga. Eso es un neoimplante o un reimplante ureteral. Y con eso logramos salvaguardar el uréter y logramos salvaguardar la función renal. Bueno, finalmente quedo a expectativas de sus dudas. Nosotros atendemos aquí en Clínica Anvisa, creemos que, sin ser muy autorreferente, creemos que estamos haciendo un buen trabajo y tenemos muy buenos resultados. Y finalmente agradezco a Marcela por la oportunidad de haberles dado esta charla. Quedo abierto a sus consultas. Marcela les puede mandar mi correo electrónico, por si tienen cualquier duda se pueden comunicar directamente conmigo. No sé cómo abrir el micrófono para escuchar. ¿Qué hago, Marcela? Tiene que pinche sobre su micrófono. Ahí. Mucho sobre el micrófono. Sí, sí, sobre su micrófono. Y ahora, si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarla. ¿Alguna pregunta, chicas? Pues luego la pueden mandar por chat. Aprovechemos esta gran instancia, si alguien tiene alguna pregunta. Y sobre... la voy a ir leyendo, dice. ¿O la leo y la ve usted, doctor? ¿Se la leo? Ah, pero espérame, tiene el micrófono, dice, yo siento mucho. ¿Aló? Ahí sí se escucha, ahí sí. No sé por qué no escucho la audiencia, pero bueno. Dice, de Natalia Castillo, porfa, su micrófono en mute. Después, apendicitis, jaja. Toda mi vida sufriendo problemas intestinales. Yo siento mucho dolor cuando tengo relaciones sexuales o me dejo de tomar las Tinel 3. Me viene un dolor que me deja tirada en la cama. ¿A quién más le sucede? A todas las que tengan endometriosis del tabique rectovaginal. Todas. Yo siento mucho dolor cuando... Hace 3 meses tuve a mi bebé y no he tenido dolor. ¿Este volverá en un tiempo más? Sí. Muy probablemente cuando pase el periodo de supresión por la prolactina va a volver el dolor. El dolor de espalda está asociado a endometriosis dependiendo del dolor. Cuando la endometriosis compromete el uréter e impide la salida de la orina, si es que ese compromiso es abrupto, vas a sentir un dolor como si tuvieras un cálculo. Eso sí. Ahora, cuando el dolor es crónico y se relaciona al movimiento, probablemente no tenga que ver con la endometriosis. ¿Con las pastillas anticonceptivas podría pasar el dolor? Sí. Mientras menos oscilación hormonal tengas, menos posibilidad de incremento súbito del dolor. Eso efectivamente es así. ¿Qué puedo hacer con el dolor que se siente al momento de mantener relaciones? Bueno, la única alternativa que te permitiría aliviar el cuadro es resecar el endometrioma, o sea, hacerte una cirugía que permita sacar la zona comprometida del tabique rectovaginal o ureterovaginal o úterovaginal. Doctor, la última cirugía, histerectomía, me encontraron el uréter comprometido. Yo nunca sentí nada. ¿Debería hacerme exámenes o algo para prevenir que vuelva? O sea, cada vez que hay compromiso ureteral hay que establecer un diagnóstico imagenológico que nos permita ver si es que el uréter está comprimido o no. Absolutamente sí, tienes que hacerte exámenes, de todas maneras. Perdón, me voy a poner el lente porque cada vez veo menos. Tomo alondra y hay meses que tengo sangrado. ¿Es normal? ¿Ese es un sangrado vaginal? Si es un sangrado vaginal, sí, puedes tener spotting. Después, muchas gracias, doctor. De nada, Tracy.
Carolina para todos. ¿Me las recomendaron de manera permanente? ¿Está bien? Sí, sí, es una buena alternativa. Hola, yo fui operada en noviembre del año pasado por laparoscopía teniendo focos de endometrio abdominal, vesical y rectal. Estoy en tratamiento con Tinel 3 y Celebra para los dolores. Sin embargo, persisto sintomática todos los meses. ¿Algún tratamiento alternativo? Lo primero es hacer un diagnóstico alternativo. Entonces hay que hacer una resonancia de control para ver si es que la enfermedad ha recidivado o no. Claudia, tengo hace años una molestia al costado derecho, a la altura del ombligo, perfecto. Fui a un gastroenterólogo y me dijo que tenía colon irritable. ¿Hay algún examen para ver si no tengo comprometido el intestino o algo así? El mejor examen al cual puedes acceder es una buena resonancia. Hace 2 años me operaron y me eliminaron las adherencias en pared abdominal y nódulo recto vaginal. El dolor había pasado, sin embargo me volvió hace algunos meses, sobre todo cuando estoy con la regla, al defecar se entoró en el recto. La endometriosis es una enfermedad crónica mientras persista el ovario, los ovarios y el útero. Así que puede recibir, tienes que tener un control semestral normalmente, ¿de acuerdo? Hay que hacer imagenología de nuevo. Y ante eso, lo más rendidor es una resonancia y una ecografía transvaginal con preparación. Cecilia, una vez al mes tengo síntomas de infección urinaria. ¿Tengo endometriosis? ¿Debo consultar con urólogo? Sí, absolutamente, porque podrían ser solo síntomas y no infección. Es muy significativo ahí hacer un seguimiento con cultivo y secundariamente hacer una cistoscopía. Pau, tomo alondra y hay meses que tengo sangrado. ¿Es normal? Sí, el spotting es normal. Ahora, depende de la cantidad del sangrado y del periodo en el mes del periodo menstrual en el que se produzca. ¿De acuerdo? Ana María González, ¿alguna relación entre miomas y endometriosis? No, no hay relación entre los miomas, ni causal ni temporal. Ana Laura, ¿en cuánto tiempo podría recibir la formación de focos endometriósicos luego de una cirugía por adherencia? Normalmente entre 6 meses y 1 año. Eso es lo que nosotros damos como ventana de embarazo, 6 meses y 1 año. Verónica Soto, doctor, yo tengo endometriosis profunda con compromiso de toda la pelvis, colon y recto, muy severa y avanzada. ¿Qué podría explicar que no tenga ningún dolor? Ah, qué buena pregunta. Si bien es cierto, la endometriosis es una enfermedad con dolor episódico e intermitente relacionado a la menstruación, hay un porcentaje de pacientes que oscila más o menos entre un 10 y un 15%, que no tiene un incremento de las terminaciones nerviosas, que son aquellas terminaciones que generan dolor. Estas pacientes tienen muchísimo daño crónico dado en el tiempo sin síntomas. Entonces, eso se da solamente por un desarrollo histológico dado por tu enfermedad. Es una característica propia de muy pocas pacientes, no más de un 10 o 15%. Lo que hay que hacer ahí es hacer un seguimiento estricto imaginológico. Muy importante. Natalie Rosas. Hola, padezco endometriosis, tengo los ovarios pegados al útero y a la vez el recto a los ovarios. Últimamente, después de tener relaciones sexuales, me cuesta mucho orinar y siento lo mismo que una infección urinaria, pero pasa a los 2 días. Tomo antiinflamatorio y me acuesto. ¿Tendrá algo que ver? Sí, porque si tienes inflamación del intestino, eventualmente puedes tener inflamación del espacio vésico-uterino. Y eso determina que la retracción en la vejiga haga que sientas dolor y secundariamente haga que sientas síntomas urinarios, sobre todo si la endometriosis empieza a avanzar hacia la zona que te mostré en las diapositivas, la cual manda los mensajes al cerebro para la determinación de las ganas de orinar. Carolina, después de mi cesárea tuve una hemorragia y me dijeron que fue por la endometriosis. ¿Habría sido así? Puede ser. La cesárea es un evento traumático para la vejiga. No es infrecuente, 40%, que las mujeres después de una cesárea tengan un evento de hematuria, ¿de acuerdo? Ahora, ¿esta hemorragia fue por la vagina o fue por la uretra? Así que son 2 escenarios distintos. Verónica Soto. Doctor, yo tengo endometriosis profunda con compromiso de toda la pelvis, colon y recto, muy severa y avanzada. ¿Qué podría explicar que no tenga? Ah, pero sí, yo te contesté. Hola, me operaron hace 5 meses de endometriosis profunda. Me dijeron que siguiera tomando alondra por 6 meses, que se cumple el próximo mes. Mi idea es quedar embarazada. Entonces, ¿puedo dejar de tomarla al cumplir 6 meses? Sí, absolutamente. Pero
pero debes consultar a la unidad de embarazo, porque hay que programar. Sí. Yo no sé cuál es la mecánica de funcionamiento. En nuestra unidad la mecánica es estándar y es para todos los pacientes más o menos similar. Entonces, lo que hacemos es establecer ciclos hormonales para potenciar la posibilidad de embarazo. Eso tienes que conversarlo con tu médico que está a cargo de la unidad de fecundación. Claudia Chondo, en febrero tuve una FIV. ¿Qué es FIV? Fertilización in vitro. Ya, perfecto. Sí, sí. Y tomé Primogin en dosis alta y desde ahí mi dolor aumentó muchísimo. Sí, claro, porque en el fondo estás potenciando Hormona. el desarrollo hormonal de la endometriosis. ¿Qué puedo hacer para eliminar de mi cuerpo tanto estrógeno? Esperar. El tiempo de vida media son más o menos entre 3 y 4 días. Doctor, ¿el nombre de la resonancia es de pared pélvica con preparación intestinal? No, No. nosotros le llamamos protocolo de endometriosis, pero es una resonancia con fases de eliminación tardía ureteral. Así se llama. Es una resonancia abdominopélvica con fase de eliminación tardía ureteral. iPhone de Carolina. Hola, me han operado en 2 ocasiones. Tengo 2 hijos, el menor de 2 años y medio. Y ahora me están volviendo las molestias y cada vez que tengo relaciones ahora me duele y luego sangro un poquito, como hilos de sangre. ¿Sí? La endometriosis es una enfermedad crónica y recidivante mientras no exista histerectomía y oforectomía. Carolina, después de mi cesárea tuve una hemorragia y me dijeron que fue... ya, pero tengo tiempo. Sí. Ahora Camila Sumaret. Hola, doctor. Primero, agradecerle por darnos la oportunidad de participar en esta charla. Para mí es un placer. En segundo lugar, quisiera hacer una pregunta. Me operaron hace 7 meses por endometriosis ovárica bilateral y profunda. Desde la operación, quedé con una sensación rara con la orina. Endometriosis ovárica bilateral y profunda. Ahí hay que detallar qué entendemos por profundo. ¿Qué involucraba el profundo? Podría involucrar vejiga, uréter, etc. A veces me dan muchas ganas de orinar seguido y madura 1 o 2 días. Tenía un nódulo endometriósico grande en el torus uterino y el doctor me dijo que quedé con esa sensación por la cirugía. ¿Es normal? Después de una cirugía que trata de extraer la fibrosis, se puede volver a generar fibrosis. Ese involucro por la nueva fibrosis puede ser de los órganos afectos y otros que no estaban originalmente afectos. ¿Es normal? No. ¿Es habitual? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un buen diagnóstico. Resonancia, una ecotransvaginal con preparación, cistoscopía. ¿Puede que el embarazo tomar endolondra? Probablemente no. No. Constanza, ¿qué alimentación aconseja con pacientes de endometriosis? Buena pregunta. No hay ningún trabajo serio que demuestre que un cambio nutricional puede establecer una mejora en la sintomatología y o en el devenir de largo plazo de las pacientes con endometriosis. Esto no significa que no existan mejoras alimentarias que tú puedas generar. Lo que pasa es que no hay evidencia científica. Eso es lo que te puedo decir yo hasta el día de hoy. Ahora, como impresión personal, esta es la opinión no del doctor Landerer, esta es la opinión de Eduardo Landerer. Entre más sana tu alimentación, mejor el funcionamiento global de tu cuerpo. Pero te vuelvo a repetir, es la opinión de Eduardo Landerer, no la evidencia científica. Muchas gracias por doctor y por su tiempo. Marcela por coordinar. Para nosotros es un placer. Muchas gracias, doctor. ¿Tener útero en retroverso empeora la endometriosis? No empeora la endometriosis, pero te da más sintomatología. Los úteros en retroverso flexión normalmente tienen un poco más de sintomatología de síndrome premenstrual. That's it. ¿Mi endometriosis podría subir de nivel y tener cada vez más dolor? Sí, absolutamente. Entre más involucro de órganos aledaños, más posibilidad de sintomatología. ¿Eso se puede dar en el tiempo de forma progresiva? Sí, se puede dar en forma progresiva, efectivamente. Doctor, desde hace un par de meses también me ha dolido demasiado la vejiga y el orinar justo en el momento en que estoy ovulando. De hecho, ahora cuando ovulo sangro un poco.
Eso es endometriosis vesical hasta que se demuestre lo contrario. Manejo, exámenes de orina, cistoscopía. Con cistoscopía que demuestra presencia de nódulo vesical endometriósico, cirugía. Ana Laura. Hace 1 año y 2 meses me operaron por rotura de quiste endometriósico. ¿En cuánto tiempo podría volver a formar? Oye, Ana Laura, qué difícil tu pregunta. Los tiempos son absolutamente disímiles entre pacientes. Hemos cada caso visto es único. compromisos endometriósicos de novo tan precoces como 3 meses postoperado. La paciente se opera, queda libre de patología pélvica, a los 3 meses vuelve a tener patología significativa desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista sintomatológico. Y hemos visto casos en que al cabo de 2 años las pacientes no vuelven a tener síntomas. Es dependiente de cada individuo. Lamentablemente no tengo una respuesta para ti. De Galaxia 20, si dejo de tomar Alonda después de mi cirugía, ¿volveré a sentir dolor o no? Buena pregunta, es probable que sí. Es probable que sí. Gracias, doctor Eduardo y Fuchen, por su tiempo y dedicación. Un placer para nosotros, te vuelvo a repetir. Para mí es realmente un honor participar de este tipo de charlas. Sí. Y por favor, Marcela tiene mi correo, si es que tienen cualquier duda o cualquier consulta, me pueden consultar. Yo atiendo en la Indisa, lunes, martes, jueves, pueden ir allá, encantado. Doctor, ¿es propio de la endometriosis en sangrado abundante y con coágulos? ¿Esto es lo que provoca el dolor? No es lo que provoca el dolor. Si es que existe endometriosis vesical que, como la diapositiva que te mostré, compromete la mucosa de la vejiga, ¿se puede dar sangrado? Sí. Si es que existe endometriosis del uréter que compromete el uréter por dentro, ¿se puede dar sangrado? Sí. ¿Es lo que provoca el dolor? No. Lo que provoca el dolor es la inflamación derivada del crecimiento de la endometriosis, y esta, a su vez, provoca que se generen una gran cantidad de terminaciones nerviosas libres, que son aquellas que transmiten el dolor. Sí. Entonces tú, por ejemplo, en la piel de la mano tenéis 10 terminaciones libres por milímetro cúbico. En la zona de endometriosis tenéis 15. El dolor es brutal. ¿De acuerdo? Entonces, el sangrado no provoca el dolor, pero sí es una manifestación. Si sangras por la orina, tienes indicación de hacer al menos una cistoscopía y una resonancia para determinar si es que hay compromiso ureteral y o vesical. Gracias. De nada. Gracias a ustedes por entrar un día domingo a esta hora. Sí, no. ¿Cuánto tiempo puedo tomar pastillas sin descanso para evitarlo? Sin descanso. El descanso no existe. Puedes tomar pastillas ad eternum. Muchísimas gracias, doctor. De nada, Laura. Soy de región y si voy a la Indisa me pueden atender ginecólogos y urólogos y todos los profesionales para ayudarme con un buen diagnóstico. Ya me operaron hace años y he empleado por gracias a Dios, en realidad, no gracias a Dios, sino que gracias a la labor de Hugo y al trabajo conjunto que hemos desarrollado en la Indisa, hemos podido generar una unidad que se coordina a través del correo endometriosis@indisa.cl. Si vienes de provincia, te contactas a ese correo y te agendan la hora con urólogo, ginecólogo, coloproctólogo, cistoscopía, resonancia, todo el mismo día, para que puedas hacer todo de una vez. La Marce te puede mandar el correo. Sí. Funciona fantástico, de verdad. La secretaria es un sol. Sí, muy amorosa. Igual necesito el correo. Me imagino. La Marce lo puede mandar o lo puede publicar. Yo no sé si Marce vaya a subir la presentación, necesita algo. Sí, no sé. subimos no, usted me la envía y la subimos para todas las chicas que no se pudieron conectar. Ok. Soy de Punta Arenas. ¿Tiene especialidad de infertilidad? Yo no, yo soy urólogo, no veo infertilidad. O sea, veo infertilidad de carácter masculino. Entonces, todos los pacientes que tienen, además del concepto de la infertilidad femenina con un componente masculino, los atiendo yo, efectivamente. ¿Tienen especialidad de infertilidad? ¿Provoca por endometriosis? Sí, la unidad es una unidad que parte como vocación primaria por infertilidad y siendo la endometriosis una causa muy frecuente de infertilidad, terminamos derivándonos en la solución de la endometriosis en pro de la fertilidad. Tenemos tasas de embarazo cercanas al 50%, que son tasas de muy buen nivel a nivel mundial.
Parece que no hay más preguntas, Marce. No. Doctor, agradecer nuevamente que fue una gran instancia para todas para poder aprender y para poder resolver las dudas. Muchas gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender más de esta enfermedad. Mando un abrazo a nombre de todas las pacientes, a nombre de todo el equipo FUTCHEN, para seguir aprendiendo y haciendo visible lo invisible, que es muy importante para nosotras poder entender lo que nos pasa día a día. Un gran abrazo para usted y muchas gracias. Un placer, a tu disposición cuando se les ofrezca. Si necesitan alguna otra instancia como esta para compartir solamente dudas, para compartir algún correlato diagnóstico o algún devenir pronóstico, yo encantado de participar con ustedes. Como te digo, tú tienes mi correo, se los puedes mandar para que las dudas que tengan me las participen y vemos cómo establecer la presentación y el correo endometriosis@indisa.cl que quede para todas para que puedan coordinar las horas, etc. Sí, ok. Un gusto y gracias a todas. Sí, muy bien. Gracias, doctor. Buena tarde, muchas gracias. Igual tú, chao, Marcelita. Chao.